inflación y el dólar no paran de subir. Y salimos a consultarle a los argentinos qué gastos recortan para cuidar el bolsillo. ¿En qué se recorta para afrontar la inflación? Y por ahí en celular buscar una compañía un poco más económica, y salidas, no sé, si ibas a tomar cafecito, no sé, una vez por semana o algo así, bueno, empezás a recortarlo un poco. ¿Y el tema, por ejemplo, del gasto en el supermercado, cómo lo manejas? En sí, buscando las ofertas, es eso. ¿Qué te pasa con el transporte público? ¿Estás en la parada del colectivo? ¿Eso cómo lo manejas? Y mira, yo viajo 4 veces al día, o sea, voy, vengo, lo estoy sintiendo. Estoy pensando en volver a la bici. ¿Qué es lo primero que ajustás? Y en las salidas, más que nada en las salidas, sí, trato de salir menos. Compro más para el día, para la semana, no hago compras tan grandes. Mucho sanguchito, que tampoco es muy barato, pero bueno. ¿Y el tema ropa? Tema ropa es cada tanto, cada que puedo y necesito ciertas cosas y ya está. Yo trabajo y estudio y la verdad que no llevo nada. O sea, te doy ser sincera, mi mamá me mantiene. Yo invierto en salud, nada más. De esa manera gasto menos. Si yo invierto en salud, hago actividad física y me muevo y como saludable, ahí vas a gastar menos. Te puedo asegurar que vas a gastar más en ir al médico, en hacerte los análisis, en tener que estar internado, en no poderte mover. Entonces, ¿en qué invertí? Y hoy por hoy invertí en salud y eso te va a hacer sentir mucho mejor. ¿En qué se ahorra para llegar a fin de mes? ¿En ropa, en salida, en shopping? ¿En qué? ¿En qué recortás? Lo que se pueda, no sé qué sé yo. Pero ¿En salida, por nunca. ejemplo? ¿Ropa no? Ropa no. ¿Y en salida, por ejemplo? Y bueno, cuando se puede, digamos. Cada tanto. Cada tanto. ¿Supermercado cómo lo manejas? ¿Compra, Eso sí, siempre. pero día a día? Estar, sí, día a día. O sea, ¿compra mensual larga? No. No, día a día. Y último, vacaciones, ¿cómo lo manejas? Cero. ¿Cero? Ahora dentro del año que viene. ¿En qué ahorra el mango, caballero? ¿Cómo se combate la inflación? Dólares. ¿Comprar? Comprar, claro. Y el tema, por ejemplo, salir a comer, el supermercado, ¿eso cómo se maneja? Y trato de consumir lo justo y necesario. ¿Cómo cuida el bolsillo? ¿En qué recorta el gastos? Y en salidas, tratar de economizar, por ejemplo, comprar ropa en donde es más barato y bueno, y buscar precio, eso sí, hay que buscar precio. Yo ajusto en salidas, trato de buscar los precios de combustible, ando en hasta, trato de buscar donde me hacen un descuento, trato de buscar y cuando veo que camino mucho paro. Ah, sí. Y paro en algún lugar que yo sé puede haber viaje porque hay que ahorrar combustible, ¿viste? Y de repente en su jornada laboral, si quiere parar a tomar un café o algo de eso, Olvídate, 800 pesos, un café con una media luna. ¿cómo hace para hacer frente a la inflación? ¿En qué ajusta? Todo lo que se pueda. Nada, buscando precios de comida, porque la comida más que nada está cara. Eso es bastante duro. ¿En qué ajusto? En salidas, capaz, un poquito. Como por ejemplo que no ir a comer, no ir a tomar algo. Eso sí, comer afuera, esas cosas, más que nada. Después lo demás, bueno, se trata de sobrevivir. ¿Y ropa? Y ropa es más difícil todavía, una vez por año como mucho. ¿En qué se ajusta? En comida, uno de los fundamentales. Y en mover la camioneta. El precio del gasoil es imposible. Es imposible. Antes iba a pasear con la camioneta, ahora no. Ahora tengo que ir a pasear en colectivo. ¿Y el tema, por ejemplo, de las salidas, de ir a comer algo, de ir a tomar algo? Eso se murió todo. Se murió todo. Un helado cada tanto. Pero comida afuera imposible. ¿Cómo es el tema, por ejemplo, de las compras en el supermercado? En el barrio, caminando un poquito, te encontrás esta verdulería que tiene 100 pesos menos la papa, caminás allá y tienen 50 pesos menos el tomate, y bueno. ¿Y el tema, por ejemplo, ropa? Hoy te parás en una vidriera y se te paran los pelos de punta, entonces ni se me ocurre pensar en ropa. ¿Y esto también es una forma de ahorrar? ¿Ahorras en nafta? Voy a todos lados en bici. Las plazas, aparatos, hacer un poco de gimnasia, todo eso, no pago gimnasio. Cualquier salida son 4 o 5 mil pesos, así como poquito por persona. Hoy recortás, haces reuniones de amigas en casa. Claro, de repente en vez de juntarse en un bar, te juntas en la casa. Totalmente. A24, amo A24.
Bienvenidos a Para que Sepas y arrancamos con información caliente. Una vez más, noticia del día vinculada a la economía, a tu bolsillo, porque seguro que la especulación la escuchaste durante todo el día, pero te propongo que repasemos juntos cómo quedó el mercado cambiario argentino, con todo lo que significó el nerviosismo de algunos despachos oficiales después del salto estrepitoso que había dado ayer y que rozó básicamente el tipo de cambio informal, los 500 pesos. Salieron con todas las herramientas, lo avisó Massa ayer, que iban a salir con todo el poder de juego que tiene la autoridad monetaria, pero también el gobierno, para frenar esta expectativa de devaluación constante que se estaba dando y que estaba dándose creciente, todos los días de manera creciente. Déjame decirte que el blue cerró a 4.74. Fíjate algo, un detalle. Bajó 21 pesos en relación al precio de ayer. Bajó 21 pesos, pero ayer había subido 33. ¿Qué te quiero decir con esto? Si comparás, en realidad, en la semana sigue estando arriba. Es todo un tema porque esta dinámica, sumada a la de las otras cotizaciones, perturban el normal funcionamiento de la economía. Mostrame cómo quedaron, te voy a mostrar cómo quedaron los otros tipos de cambio. Este es el informal, el que en definitiva marca la hoja de ruta para muchas operaciones, pero hay otros tipos de cambio en Argentina que son sendero de muchas de las decisiones que se toman. Aquí hay poder de juego también por parte del gobierno, hay una posibilidad de intervención. El Banco Central lo hace de dos maneras en el mayorista, impidiendo que haya compradores. Entonces, si hay poquita oferta y no permite que nadie compre, pues entonces puede regular el precio. Eso lo hace con el cepo cambiario y constantemente con el mayorista. Quiero pararme acá un minuto. ¿Aprovecharon toda la movida de los mercados financieros? ¿Aprovecharon que subió en el informal para de alguna manera corregir también el tipo de cambio mayorista? Porque este que ves a 221,57 está empezando a acelerar todos los días un poquito el ritmo con el que camina. Digo que camina porque el resto corrió de los tipos de cambio. Si vos mirás, ya tenés en un mes al mayorista remarcándose al 6%. ¿Te suena ese número? 6%. Curiosamente era la base que las mediciones privadas de inflación proyectaban para el mes de abril. Conclusión, están tratando de emparejar el ritmo de apreciación del dólar en el mercado oficial versus el ritmo de apreciación del resto de los precios de la economía. Algo que en definitiva le apuntaba a la autoridad monetaria el Fondo Monetario Internacional, que le decía: no atrases el precio del dólar, no uses como ancla cambiaria el dólar, porque se presume que si los precios de la economía, porque los importadores compran en este mercado, se pacta a 2.21, si se mueve ese precio puede generar inflación. Por eso no lo estaba haciendo el gobierno. Ahora lograron, de alguna manera, corregir un poco ese, comillas, atraso que se estaba dando en este tipo de cambio. ¿Por qué digo comillas atraso? Porque en realidad es la velocidad de la inflación. Pero acá vos tenés otra cosa que mirar, que es la diferencia que hay entre este tipo de cambio absolutamente regulado y el resto de los que están en el mercado cambiario y que dominan nuestra economía de alguna manera, porque es el sendero de la expectativa. Saca el blue si querés, vamos a los de la bolsa, que son legales. Esto se hace con operaciones legales, lícitas. Inundación de bonos en el mercado ayer para tratar de contener estas cotizaciones y que tampoco estuvieran tan cerca de ese lugar que tanto nerviosismo generó, el lugar de los 500 pesos. 4.47,83, 4.47,83 el dólar bolsa. 4.62,37 el contado con líquido, operaciones que se pactaron. Hubo menos volumen de dinero en estos mercados, pero ¿por qué también? Porque hoy nadie sabía el precio de nada. Y de eso es de lo que te quiero hablar. ¿Estoy acá, chicos? De eso te quiero hablar. Llegamos a un nivel de locura absoluta en Argentina, en donde hoy el movimiento del dólar de ayer generó parálisis absoluta. Desde ayer a las 12 del mediodía hasta, te diría, hoy que son las 6 de la tarde, toda operación de cualquier rubro o sector
que vos consultes estaba paralizada. Se paralizaron compra y venta de inmuebles porque todavía hay operaciones que se hacen, aunque menos volumen. Se frenaron operaciones de alquiler. Se frenaron compra y venta de insumos para la industria textil. Se frenó la compra y venta de insumos para la construcción. Y las empresas que fabrican y le venden a la góndola, léase alimentos o bienes de consumo masivo, o léase indumentaria que llega al escaparate bajo una marca, también frenaron. Porque quieren ver hasta dónde se acomoda el precio del dólar. ¿Te das cuenta cuán importante es en esta economía por cómo se razona y por cómo está trazada la expectativa que genera este tipo de cambio? Esto es un tema para mirar porque la Argentina está dolarizada mucho más de lo que parece. Está dolarizada en la manera de trazar un precio. Vos me dirás del otro lado, ¿por qué nombrás el mercado de alquileres? Yo me pregunto lo mismo. Hoy leía una encuesta, un relevamiento muy interesante de Mercado Libre que se hizo con la Universidad de San Andrés, que relevan que ya la oferta de alquileres en lo que es el AMBA, primer cordón del conurbano Ciudad de Buenos Aires, la mitad está publicado en dólares, la mitad se pacta en dólares. Entonces no es solamente el mayorista, el sector del campo, bueno, le damos... No, no, no. Hay un montón de operaciones que hacen el normal funcionamiento de nuestras vidas que hoy están pensados en dólares. Entonces esa persona que tiene que alquilar o que alquiló de manera informal porque cuando vos hablas de vivienda no te queda más opción más que aceptar la oferta que te dan, pues no tenés demasiado poder de fuego, esa persona que mañana tiene que comprar dólares, seguramente en un mercado informal o seguramente mediante contado con liqui, tiene que saber cuántos pesos necesita para poder pagar un alquiler que pactó en dólares. Cuando sus ingresos, como la mayoría de los argentinos, es en pesos. Entonces, es muy complicado lo que estamos experimentando a nivel económico. Ya está con nosotros Juli Estrada. Juli, ¿nos estás escuchando? ¿Cómo estás, Marce? Me voy a correr acá, chicos, así la veo en la pantalla. Bueno, Juli, yo te quiero preguntar, vamos a ahondar un poquito en todos los temas. Vos sos directora del Centro de Economía y Política, sos una economista que viene siguiendo hace tiempo, pero me quiero centrar en algo que vi que vos dijiste hace un tiempo que se viralizó en redes sociales. Vos hablabas de qué complicado es este momento de nuestra economía si el Fondo Monetario no te permite intervenir en el mercado cambiario, si te ata de manos y te obliga a acelerar el ritmo de devaluación, si te obliga a cortar el gasto para ir a un déficit. Vos hablabas mucho de cómo perturba el Fondo Monetario la posibilidad de sortear estos movimientos bruscos, sobre todo de corridas cambiarias que se generan en todo año electoral, donde se presume se disputa un modelo de país, porque eso es lo que está también en disputa. Quiero preguntarte sobre eso. ¿Seguís pensando lo mismo? Tenemos las noticias del día bueno, está viajando una misión oficial mañana a reunirse con las autoridades del fondo para discutir el acuerdo ya discutido varias veces, ¿no? Sí, Marce. Bueno, está bueno que arranques por ahí porque la suba del dólar nos lleva a esto, a mirar el dato y a quedarnos en la última noticia. Y todo lo que sean causas estructurales quedan en un segundo plano, porque, y sí, no mucha gente tiene ganas de ponerse a escuchar causales estructurales. Si vos me preguntás a mí por dónde hay que arrancar, antes que el FMI te digo el desajuste macroeconómico que tenemos de falta de dólares estructural en la economía argentina, que, sin embargo, tuvimos un superávit de 49.000 millones de dólares, superávit entre el 19 y enero del 23, y la mitad se usó para pagar deuda, intereses de deuda, y otra parte para turismo, un 20% para turismo. Y también hay una cosa de administración del superávit, no solo falta de dólares, sino cómo administramos lo que tenemos. Hay una falla en la administración, decís vos. ¿Vos creés que se podría haber administrado mejor lo que en su momento, en épocas de vacas gordas, vamos a decirlo fácil para que la gente lo entienda, ingresó? Hoy tenés vaca flaca porque no tenés la sequía, pero tuviste vaca gorda. Y cuando ingresaron, no se administraron bien esos dólares. Bueno, el caso de los adelantos de importaciones, que hoy muchos empresarios se quejan, quienes han hecho las cosas bien, te dicen estamos pagando justos por pecadores, pero el caso de adelanto de importaciones ha sido noticia, todos lo sabemos. Bueno, después se reguló un poco más tarde, pero ahí se fueron muchos dólares. Arranco por ahí, sigo por efectivamente el Fondo Monetario Internacional y condicionamientos muy fuertes en relación a qué se puede hacer y qué no.
en un contexto de alta inflación, la modificación del tipo de cambio al ritmo de la inflación no se discute, pero esto yo te lo decía con un nivel de contundencia antes de la sequía y hoy te lo relativizo con la sequía. Digo, hoy tenemos como dato la sequía. Y yo lo que te digo es, ahí nos faltan dólares en términos cuantitativos, no es una cuestión de me parece. Faltan 22.000 millones de dólares. Por ende, la posibilidad de apreciar, bueno, ya no la tenés. Digo, esta aseveración tenía un sentido sin sequía, y con sequía ya de repente empezás a ajustar cantidades. Por eso la discusión de Massa, yéndose ya el equipo económico a Washington, es acá necesitamos adelanto de desembolsos porque faltan objetivamente dólares a la economía y esto no se resuelve sin dólares. Esto también quiero Está decirlo bueno, claramente. porque yo sé que vos empatizás de alguna manera con la mirada que tiene el peronismo en general, o el Frente de Todos, o el kirchnerismo sobre la administración de gobierno, pero está diciendo algo que me parece que coincide en todos los sectores. Sin dólares esto no lo frenás, porque hoy frenaste de alguna manera la corrida cambiaria, pero es, pan para hoy, hambre para mañana, porque cuando hay pulsión, el mercado te quiere generar una corrida. Se llevó puesto a Caputo, que era un hombre de los mercados, una corrida, ¿no? Mira, Marce, yo siempre digo que cuando las papas queman, lo que hay que hacer es volver siempre al marco teórico. Nuestro marco teórico desde la heterodoxia, porque nos asumimos como economistas que discutimos al liberalismo, pensamos de otra manera, es el problema histórico, estructural de la Argentina es que le faltan dólares. Lo peor que se pudo haber hecho es tomar deuda en dólares, y menos aún para financiar déficit fiscal en pesos. Vos también sabés muy bien que ahí hay un desajuste. Pero, Juli, ¿la salida es pedirle más al Fondo Monetario? Nunca la salida va a ser el Fondo Monetario. La salida estructural, la salida para adelante de los argentinos nunca va a ser el FMI. Ahora, una cosa es en términos de proyecto de país, en donde lo que tenemos que lograr es salir del Fondo Monetario Internacional de nuevo. Ojalá algún día podamos volver a salir. No es tan fácil. Una cosa es, como Néstor, 10.000 millones y otra cosa son 45, por algo el tamaño de ese crédito. Y otra cosa es qué hacemos en el 2023, ¿no? Es una cuestión de plazo. ¿Qué tenés que hacer vos en términos estratégicos? Y otra cosa es cómo resolvés un 2023 sin que te hagan una corrida. Sin que te pongan el tipo de cambio en un valor. Con un calendario electoral que todavía falta mucho, porque arranca en agosto, la campaña no está del todo clara porque no sabemos bien cuáles van a ser los candidatos. Entonces, si a medida que se conozcan las encuestas, que ya sabemos que generan expectativa, que se venden al mercado y sobre eso también juega, si a medida que vayamos a las elecciones y entre agosto y octubre, que tenés las PASO y la primera vuelta, vamos a vivir así, no sé cuántos dólares necesitamos. O se necesitan 10.000 millones por lo menos. ¿Cuánto, Juli? Lo que perdimos por la sequía, por lo menos. 20.000 millones de dólares. La estimación, si querés un poco más ajustada, son 10.000 millones de dólares. ¿Para qué? Para que tampoco caiga la actividad. Claro. Porque el fenómeno que estamos viendo, y que seguramente vos estás también comentando y registrando, es que la falta de dólares hace caer la actividad. No solo porque estamos en una economía bimonetaria desde ya, sino porque tenemos un montón de industriales que utilizan insumos importados. Y ya la actividad está desestacionalizada, haciendo una curva de estancamiento desde octubre. Entonces ahí es donde hay que poner el foco. No es una cuestión de atesoramiento de dólares, sino de actividad económica. Y te agrego algunos episodios que vi de esta última semana. Obviamente en una pradera seca, ¿no? Pasto seco, fueron los fósforos que encendieron esta corrida. Obviamente lo que ocurrió con el debate de dolarización puso en agenda la cuestión del dólar, lo de Javier Milei. Luego quiero mencionar lo que pasó con Max Capital, que a mi criterio no es aislado, nada más que, bueno, los engancharon, ¿no? Los agarraron. Pero hay varias consultoras que hacen eso. A ver, pero espera, porque, viste, ayer no tuvimos mucho tiempo de desarrollar esta noticia, la quiero desarrollar con vos. ¿Querés contarnos qué es eso? Bueno, una consultora que le avisó a sus clientes de un viernes a un lunes, si no me equivoco, que iba a haber una devaluación de 2 dígitos. Al día lunes se entera el ministro de Economía, pide investigación penal, se retracta esta consultora, una consultora asociada a un grupo económico muy importante de la Argentina, por cierto, se retracta y termina pidiendo disculpas e incluso acusando a un empleado de haberse excedido
en ese correo electrónico que envió a los clientes. Ahora, si vos tenés a los principales consejeros económicos, porque las consultoras aconsejan, diciéndole a los principales inversores de la Argentina, acá va a haber una devaluación, Claro. ¿cuál es la actitud que toman esos No, y que inversores? déjame aclarar algo. A ver, el mercado financiero no tiene corazón, ¿sí? Estos son business, negocios, llamale como quieras. Se lo están haciendo este gobierno, se lo hicieron al anterior. ¿Cuál es la preocupación que tenemos todos? Se lo hicieron al anterior gobierno después de las PASO. Fue muy difícil después de agosto, cuando Mauricio Macri tuvo que gobernar hasta fin de año, administrar las turbulencias del mercado. Pero a este gobierno se lo están haciendo y todavía no llegamos a las PASO. Son los mismos, seguramente, misma metodología. El tema es cómo haces, porque más allá de sanciones mediante o demás o denuncias, todo eso se resuelve, supongamos, en el fuero judicial. Lleva tiempo. Vos viste cómo son los tiempos de Argentina, aparte de la justicia. Lleva tiempo. ¿Cómo frenás esa expectativa que se va sembrando a medida que se difunden los informes? Va a venir otro y va a difundir otro informe. Sí, claro. Bueno, haciendo que pierdan algo de plata también, porque acá hay una especulación, todos lo sabemos. Acá hay una idea de ir subiendo el tipo de cambio. Vos lo dijiste recién, estoy muy de acuerdo con lo que dijiste antes, para que el oficial se mueva. Porque llega un punto en donde es irracional el valor del contado con liquidación, que toca los 500, después baja, hoy está en 460 más o menos, el contado con liquidación 469. En algún punto ese valor no tiene sentido. Mirá, Marce, yo hacía un número, miraba el tipo de cambio real bilateral con Estados Unidos y miré post-devaluación del 2001, es decir, el momento de mayor movimiento de ese tipo de cambio, mayor devaluación de la Argentina. Ese valor hoy sería de 355, el tipo de cambio. Y está a 469. ¿Cuánto es? 355 es el equivalente a la devaluación post-2001. O sea, poniéndolo en foco, ¿vos te acordás cuando salimos de la convertibilidad, crisis mediante, se llegó a un lugar, comillas, de equilibrio, que si vos lo ponés en simetría y esa foto la extendés y la proyectás a hoy, ese tipo de cambio de equilibrio tendría que estar por detrás de los 400 pesos. Ayer casi roza los 500. Exactamente, lo pusiste muy claro. Estamos incluso más devaluados que el momento de mayor devaluación de la Argentina. Si uno toma al tipo de cambio financiero, al dólar financiero, como un valor de referencia. En ese momento era el tipo de cambio oficial, el del 2001. Acá tenemos un oficial y tenemos dólares financieros. Pero que digo, no tiene sentido. Cuando eso se empiece a desinflar, o por lo menos deje de subir y se estanque, y esperemos que pueda desinflarse, los que apostaron ahí en algún momento tienen que perder plata. Y cuando pierdan plata, ahí es donde se calma la corrida. Ahora eso lo haces con dólares. Sí. Claro, desde ya también con poder político, obviamente, pero con dólares. Julia, ¿qué tal? Ramón Indar te saluda. Recién te escuchaba hablar sobre lo que pasó con la administración de los dólares. El titular del Banco Central sigue siendo Miguel Pelle. ¿Vos creés, digamos, el equipo que está trabajando ahora cree que Pelle es el indicado para seguir con esta política económica, para administrar los dólares de acá a las elecciones? Miguel Pelle ha sido validado por toda la conducción política del Frente de Todos como el presidente del Banco Central. Y si ese es el consenso, a mí me parece bien, no hay un cuestionamiento ahí. Incluso Sergio Massa puso a la persona de confianza, que es Lisandro Clery, para acompañar esa mesa de dinero del Banco Central. Yo no veo allí problemas. En todo caso, lo que veo es que se ha ido ajustando esa política. Hace poquito sacaron esta resolución de la limitación en materia de servicios para estos giros de las empresas, ya sea por gastos empresariales, ya sea por distintos servicios de esos difíciles de registrar, intangibles, para que no haya acceso al dólar de manera tan flexible para esos casos. En el caso de aduanas, claro, pero para Julia, perdón, te interrumpo hoy acá. Amenaza de suspensión de quit, perdón, te lo digo porque son cosas que para mí están muy bien y que van ayudando a regular el mercado. Y lo que tuiteó más ayer de SNB, UIF, Justicia Penal, son cosas que tienen que estar. Yo soy de la escuela de la regulación. Yo soy de la escuela de zanahoria y palo. Las dos cosas. No solamente incentivos, y creo que en este caso tiene que haber
las dos cosas, Por eso, incentivos y también sí. sanciones. Cuando arrancábamos el programa con Marce hablábamos de lo de, no sé si fue fuera del aire, pero de la llegada de Lisandro Clery como diciendo, bueno, Sí, lo charlábamos fuera del aire. claro, poniéndole un nombre liviano es para reforzar. Pero la verdad que lo de Pelle los últimos días, hasta que no llega Clery y dice, bueno, a ver, entremos, era raro, estaba todo medio como parado, Bueno, ¿no? me parece que Clery siempre fue el hombre de confianza de Massa desde que llegó al Ministerio de Economía en la administración de las finanzas. Siempre estuvo un poco detrás. Ahora, sí me llamó mucho la atención que ya no es el frente de todos cuestionando cómo se mueve el Banco Central, sino otras, si querés, otros economistas muy representativos que han tenido lugar allí, como Redrado, lugar en el Banco Central, que dice, bueno, la verdad es que el Banco Central debe tener capacidad de reflejos. Lo dijo hoy más temprano. Una persona que generalmente no se ha metido con Pelle o no ha metido política en contra del central en sí. Evidentemente lo que se está objetando es si no tendrían que haber salido a intervenir antes. No sé si fue Clery, como dice Ramón, que se sentó y dijo, no, pará, dame el mando, ya salí a vender, es ahora y es ya, frenalo. Pero evidentemente se llegó a un límite de casi 500 pesos. Se llegó a un límite. Mira, yo vuelvo a una explicación estructural. Vos no tenés un nivel de reservas netas tan abultado como para andar jugando con dólares como si no pasara nada. A mí me parece que también hay una cuestión de responsabilidad y en todo caso es cómo hacemos para sostener y abultar las reservas del Banco Central para que el tipo de cambio sea defendido de la mejor manera. ¿Cuántas son? Yo ahí no veo un tema de administración, yo veo un tema de cantidad de dólares, que es lo que venimos remarcando todos hace tiempo. Por eso también uno dice, ¿cuánto podés ajustar clavijas? Llega un punto en donde, además de ajustar y ajustar clavijas sobre el mercado libre de cambios, hay que conseguir dólares. El funcionamiento del dólar soja y dólar agro es fundamental. Hoy se liquidaron 35 millones de dólares, revisaba el cambio de recién en Rofex. Bueno, pero ojo que el Banco Central tuvo que vender 49 millones, o sea, no dan abasto. Evidentemente lo que ingresa no alcanza para reponer ese stock que tiene que vender para frenar los movimientos. Julia, a ver, ¿vos venderías algo a 300 si tenés la especulación que en unos meses puede haber una devaluación? ¿Por qué lo harías? Bueno, pero eso es justamente el clima que se va generando. Vos tenés un dólar soja, un dólar agro que se plantea como un incentivo. De hecho, lo es, porque el tipo de cambio oficial, recordemos, hoy sube a 2.27, pero cuando se anuncia el dólar soja y el dólar agro estaba en 2.24, si no me equivoco. Sí. Es un incentivo en términos de rentabilidad, desde ya. Ahora, vos te arman un juego de pinzas. Todos sabemos que a vos te faltan dólares. Sí. Ahí nos quedamos sin tiempo. Sí. Ay, no, espera, no te quiero perder. Perdón. Sigo acá, ahí solucionamos técnicamente lo que haya que solucionar. A vos te hacen un juego de pinzas. Te están faltando dólares. Haces una oferta de dólar agro a 300, que por cierto la financiás con emisión monetaria. No sé dónde están los liberales preocupados por la emisión monetaria. Para acá, sí, está, mirá que lo dijeron ayer. Sí. Mirá que están preocupados por la emisión. Y tenés algunas consultoras que dicen que va a haber una devaluación. Tenés a los economistas de Cambiemos que, según Chodos, fueron a decir al fondo que no te haga desembolso. Tenés a Milei diciendo que hay que dolarizar. Escúchame, es lógico que si encima el ADN especulativo en algunos, no en todos, en algunos está ahí, es lógico que haya incertidumbre. A ver, Juli, poniendo claro sobre oscuro. Tocaste una tecla que me parece que es clave. Acá lo que se está observando es la capacidad de poder que tiene, no Sergio Massa, sino en general toda la estructura económica del gobierno, incluido el Banco Central, para frenar esto. ¿Cuántas son las reservas netas que hoy tiene en sus manos para poder frenar estos movimientos especulativos? Yo digo también de nerviosismo. Entiendo, muchos bancos me comentaron que hay mucha gente saliendo de una cuenta bancaria para ir a una caja de seguridad. Lo que vemos siempre, tristemente, en un año electoral. Bueno, las reservas netas están muy abajo, precisamente porque estamos en una situación de difícil acumulación. Nosotros en el CEPA miramos, en el Centro de Economía Política Argentina, los primeros trimestres desde el 2006 en materia de acumulación de reservas. Y la verdad es que el Banco Central ha vendido unos 2.300 millones de dólares en lo que va del primer trimestre. Pero no están en negativo todavía, ¿no? No, esas son las líquidas. Hay un cálculo de líquidas
que hacen algunos economistas, en donde no incluyen algunos conceptos que sí van a reservas netas, en donde les da negativo. No es tan negativo. Ayer Javier Milei estuvo en este programa y dijo que es un error no contemplar las tenencias físicas en dólares como reservas netas. Algunos no las colocan como tal. O sea, en rigor, ¿de cuántos dólares ¿Es un hablamos? error no contemplar o contemplar? No contemplarlas, que hay que contemplarlas, dice. Como reservas brutas. Los encajes sobre los depósitos en dólares son reservas brutas, no son reservas No netas. hablaba de eso, habló de otra cosa. ¿Y en cuánto estamos de reservas netas? Y habría que hacer los números. La semana pasada los cálculos de dolarización que hemos mostrado nosotros con el CEPA estaban en 1.800 millones. O sea, menos de 2.000 millones de dólares para un mercado que te quiere mover. ¿Cuánto mueve este mercado hoy? No, bueno, depende de las rondas, pero las ruedas estás en 80, en 100 millones. Entonces, El pero oficial, Marce, el pero pará, oficial. pregunta para las dos entonces. Si no hay una buena noticia de Rubinstein y el equipo con la reunión con el Fondo Monetario, ¿qué? No, la buena noticia es plata. Por eso, si el fondo dice no, ¿qué es? ¿Un fondo que le suelta la mano como a Sturzenegger en su momento? ¿O qué? Yo soy de las que piensa que el Fondo Monetario Internacional es corresponsable de la crisis económica que atraviesa la Argentina desde Macri, ¿no? Cuando digo corresponsable, digo corresponsable, es decir, fueron parte de esto, no es que prestaron y no pasó nada. Por ende, también son responsables de cómo Argentina resuelve este tema. El FMI ha subestimado la sequía en Argentina, han dicho unos 6.000 millones de dólares, cuando todos sabíamos ya desde la tercera semana de enero, cuando vimos que la lluvia no llegaba, que era entre 12 y 15.000 millones, y hoy ya tenemos un dato de 22.000 millones, y la sequía es algo objetivo, no es algo subjetivo, es algo objetivo, lo dice no el CEPA, no lo dice una economista heterodoxa, lo dice la Bolsa de Comercio de Rosario. Pero Juli, supongamos que te dan los dólares, ¿te los dan por buena onda o te los dan y te dicen, yo te los doy, administralos bien y eso significa que me levantás el tipo de cambio, me ajustás más el precio del dólar, es decir, devaluás un poco más el peso y me ajustás las tarifas grueso? Desde ya que hay presiones, contraparte, esa es la razón de ser del Fondo Monetario Internacional y esa es la razón por la cual nos opusimos a, entre otras cosas, un acuerdo que tenía estas condicionalidades. Pero entonces no es La masa verdad es contra el mercado, es masa ahora contra la apretada, digamos, de un Fondo Monetario Internacional que en este poder de fuego que tiene un gobierno que así como está saliendo, está terminando. Veremos si persiste el mismo color político gobernante, pero probablemente no sea la misma fórmula. Lo que están haciendo es decidir ellos también a quién le dan la bendición política, el Fondo Monetario. Exactamente, Marce. Massa y a quien le toque ser ministro de Economía en el gobierno que venga, sea del Frente de Todos o sea de otro color político. Ahí hay algo que yo reivindico de Cristina, que es que ella le habla, y seguramente mañana le va a hablar, a toda la dirigencia política, porque está diciendo, vivimos en una economía bimonetaria, punto uno, y vivimos en una economía bimonetaria con el FMI siendo parte prácticamente de la cogestión económica. No hay teoría liberal que te salve de eso. Vos podés repetir que la emisión no genera inflación hasta el fin de los tiempos. Igual vas a tener que resolver este tema. Tenés una economía monetaria y tenés al FMI tomando decisiones. Sí. ¿Cómo Pero vas a ¿sabés hacer? qué, Juli? Yo, obviamente, es el diario del lunes y yo te pregunto si al final, ¿cuál fue mejor? Si el remedio a la enfermedad. Es triste la realidad que tenemos que evaluar, pero uno se pregunta si tal vez eso que había puesto en alerta Máximo Kirchner no era real. Si decir que entrábamos en default no hubiese sido lo mismo. En definitiva, nos están dejando sin salida. Yo no soy pro default. Yo no creo que la sociedad argentina, y acá sí me meto quizás en un análisis que me voy de la economía, si la sociedad argentina está dispuesta a dar estas discusiones en su totalidad, digo, hay una parte de la sociedad, y creo que también es una responsabilidad nuestra, los que nos dedicamos a la economía, que cree que dolarizar podría funcionar. Y eso para mí es tremendo. Entonces, yo no sé si nuestra sociedad, en la situación en la que estamos con la desinformación de muchos medios, grandes medios, está dispuesta a entender lo que significa un default y a bancársela. Porque ahí estás afuera. A mí, ¿sabés qué me preocupa? Yo te lo doy vuelta. Chicos, córtenme que se escucha todo lo que digo. Acá suena, perdón, Juli. Es un tema técnico. Te lo doy vuelta. No hablemos del dólar. Te invito a que hablemos del peso. Hablemos de los salarios,
hablemos del precio de los alimentos, hablemos de la canasta básica. O sea, el gran problema es ese también. Digamos, la expectativa del que no puede comprar dólares o que no tiene la suerte, digo, de que tiene resuelta su vivienda y entonces no mira ni mercado de alquiler ni mercado de compra y venta de inmuebles, que sí, obvio, están dolarizados. Es la desesperación por no saber cómo negociás una paritaria, cómo negociás para hacer valer mejor tu salario, la contratación de servicios. ¿En qué lugar va a quedar Argentina en materia inflacionaria mensual este mes y el que sigue para vos? Mira, nosotros venimos siguiendo precios, miramos hasta antes de esta corrida, y la verdad es que precios de alimentos, vos recordás que marzo fue 9,3 alimentos. Precios de alimentos, estábamos viendo un descenso. Vimos un descenso en alimentos que había llegado casi a 2 dígitos, pero sabemos que esta semana hay listas de precios que nos enviaron en muchos lugares, por ende cuando lleguen van a llegar con una remarcación más fuerte. Sabemos también que la última semana puede alterar el mes. Sí. Con lo cual hoy no te puedo decir qué número va a terminar, pero sí te puedo decir que el 9,3 de alimentos venía bajando. Venía bajando, digo, antes de la corrida cambiaria. No somos el INDEC. Antes de la corrida cambiaria, después, claro, ojo, la inflación tiene más rubros, tiene rubros asociados a servicios. Y ahí también tenemos un tema, porque el acuerdo con el fondo, entre sus principales ejes, tiene la reducción del déficit. De hecho, el FMI dijo en marzo, te muevo la meta de reservas, pero el déficit no te lo toco. Ese no lo moves, 1,9. ¿En qué se basa la llegada de esa meta? Bueno, en la suba de tarifas. Quita subsidios, suba de tarifas. Todavía no ha impactado, claro, no ha impactado como se espera que impacte. Mayo, Abril, ¿no? Es el mes. Mayo, son meses en donde empezamos a tener impacto. Entonces, vos podés tocar la núcleo, en donde tenés alimentos, pero también vas a tener que encajar otros aumentos, que también son parte del acuerdo, que en algún punto están ahí, en un contexto en donde además te está cayendo la recaudación, porque la falta de dólares te pega en la actividad económica, te cae la recaudación, tenés ese problema. Ramón. No, me quedaba escuchando un poquito lo que estás marcando sobre lo que es la inflación, sobre lo que está pasando. Y para entender el análisis que hacen, sobre todo en CEPA con Hernán también, digo... Sí, Hernán Lecher. Con Hernán Lecher, perdón. Digo, ¿cómo se encara una campaña con este proceso de inflación, la expectativa que le están poniendo al acto de la vicepresidenta? ¿Cómo se encara una campaña para querer ganarla, no, Ramón? Claro, como vos nos contaste que quieren todos, porque aparte siguen diciendo, Juli, te saco, no quiero comprometerte públicamente, pero dicen todavía que Massa tiene expectativa de esa A ver, hasta último momento Massa quiere ¿Vos lo has ser, dicho? hay mucha expectativa por el discurso de Cristina mañana, todos quieren ser, el político que diga que no quiere ser, en mi opinión miente, pero quiero ver tu mirada. Ahí, ahora la vamos a recuperar. Sí. Es lo que suele pasar. Se nos está cerrando la reunión. Siempre. En estas épocas del Zoom quiero post-pandemia, Marce. repasar en un minuto nada más días calientes en Casa Rosada, día de reuniones importantes en los despachos de economía, día recontra caliente en el Banco Central. Contame el datito de hoy de color de lo que yo denomino la rosca política. Bueno, a ver, esto que veníamos hablando fuera del aire, que pensé que lo estábamos hablando al aire, así que vamos a hablar de Estoy muy preocupada por vos porque me da la sensación de que ya no... Claro, lo que nos pasa a nosotros los periodistas que estamos tanto tiempo de un laburo a otro, ya no sabés si estás delante de una cámara o no. Bienvenido sea a contarlo. A ver, ¿qué es lo que pasó? Finalmente, ayer cuando te decíamos, ¿no? Massa diciendo, bueno, se acabó, hay que hablar con el fondo, nos tienen que dejar intervenir, esto que decía la directora del Banco Nación. El gobierno intervino. Es cierto, si lo ponemos en una frase políticamente correcta, asistieron al titular del Banco Central. En lo concreto le intervinieron la mesa de dinero. Massa y Lisandro Clery. Ramón Indart es un periodista con una pluma ilustrada, ustedes saben, lo pueden leer siempre en perfil. Usa las palabras con no menor detalle. Asistieron. Asistieron. Vení que te asisto, no es de buena onda. No lo puedo echar. Correte, déjame el mando. Como no lo puedo echar, lo intervengo. Intervinieron. Y acá es cierto, es lo que vos marcabas al principio, cuando te dicen el dólar bajó. Bueno, en un MEP 4.46, dólar contado con la liquidación 4.47. La semana pasada hablábamos del dólar elegante de 4.20. Si vos ves la inflación, es cierto que en algún momento el mercado te pega esa disparada. Por suerte nos alejamos del Peugeot 504, no terminó, sí. Porque estaban los memes ya preparados. Sí, ya estaban. Por suerte no llegó, pero también hay que decirlo, no terminó. No, Digo, esto está mañana rodando. lo que vos decís, tiene que haber una buena noticia del Fondo Monetario, esperemos que la... Pero espera, Ramón,
Sí. Mañana se espera el Fondo Monetario, pero también mañana habla Cristina. Mañana habla Cristina a las 6 de la tarde. Quiero que me cuentes eso también. Sí, hay una lapicera ahí, ¿no? Que dice Cristina en la imagen de Carly Bianco. Sí. Viste, Cristina senadora es una, y hay quienes ya intentaban instalar, ¿por qué no gobernadora? Y retenemos la provincia de Buenos Aires. ¿Pero por qué lo anunciaría mañana? ¿Por qué tan No, pronto? A ver, el que te diga mañana va a pasar esto con Cristina te miente. No lo sabe ni Reibel, ni Máximo Kirchner, no lo sabe nadie. Solo lo sabrá Cristina. Me parece que ya no hay tiempo para una estadista y analizar la macro. Hay que tomar decisiones, hay que decir algo concreto. Ya no es la Cristina del 2019 la que pone el dedo y elige un candidato. Sí. Pero sí que mañana, bueno, algo tiene que pasar. El peronismo espera que algo pase para ordenar esto. Cada vez que habla Cristina también es cierto que marca una hoja de ruta para los mercados financieros, así que será importante que la buena noticia que evidentemente busca traer el ministro de Economía o el equipo de Economía se convalide también con un mensaje de calma, ¿no? Para los mercados por parte de Cristina, que seguro los va a criticar. Eso es lo que tenés. Mirá, Marcia, ahí lo tenés atrás. ¿Qué es? Vos dirás, ¿qué mirá. es esto? Es una mano con una virome que dice Cristina. ¿Cuál es la noticia? Que lo escribe ¿Quién es la mano? derecha de Kicillof y que arriba, ¿viste arriba que ves la silueta de la provincia de Buenos Aires? Sí. Bueno, entonces, Cristina Provincia. Claro, hay algunos operadores que quieren decir, pará, no, la ponemos de senadora, sino de gobernadora, Axel, lo mandamos a Nación. Claro. Es un laberinto difícil, ¿eh? Bien. Le mando un saludo porque se cortó, el Zoom tiene un límite. Le mando un abrazo grande a Juli Estrada. No nos escucha porque se cortó, pero lo quiero despedir porque no lo pudimos hacer porque se cortó. Aparte, una voz oficialista hoy. Te puedo decir doble. una cosa, lo voy a decir mirando a cámara porque hay mucha gente maliciosa que ha menospreciado el lugar de Juli Estrada, que también tiene injerencia en distintos bancos. Ha tenido carrera en distintos lugares. Es una de las mujeres que pisa fuerte en la economía, ¿eh? Por lo menos la miran muy de cerca en el kirchnerismo, en el peronismo, así que a no subestimar a las mujeres y mucho menos a las jóvenes. Me voy a correr, voy para allá. Está Nito Artaza con nosotros. ¿Cómo Nito, te va, Marcela? Ay, por fin se me dio. Yo quería entrevistarte hace un divina, montón de perdón, tiempo. Buenas tardes. Ahí, ¿eh? ¿Cómo andás? Pero muy bien, aquí estamos con. Estoy muy en contenta el medio de que todo estés esto, acá. lanzando mi candidatura a la jefatura de gobierno de la ciudad, donde Sí. yo vivo hace 44 años y además nací en Buenos Aires. Porteño de corazón. Donde nació también un poco mi carrera política al principio y bueno, después me he tenido el honor de ser senador por Corrientes porque bueno, tengo toda una historia con Corrientes, viví hasta los 18 años, toda mi familia está ahí, tenía el domicilio en ese momento, ¿no? Sí. Pero me parece que me gusta, como tengo mi vocación, de hacer política donde vivo. Me parece perfecto. Yo siempre digo la política debería estar asociada sí o sí, obligatoriamente al territorio. Sí. Porque es en donde uno conoce también las necesidades de la gente. Te escuché decir, porque claro, vos decís Ciudad de Buenos Aires, pero ¿con quién? ¿En qué boleta? ¿Con qué alianza? Te escuché decir, mi límite es Macri y la extrema derecha. Sí, por supuesto. Yo tengo una posición siempre desde el punto de vista político. Mi origen es del radicalismo y voy a estar del lado, digamos, no voy a estar del lado de la derecha o del lado de las que proponen políticas liberales locuras, digamos, con todo respeto. Con políticas que ya se han implementado con Creire Bacena, Alzogaray o Martínez de Oz o Cavallo. Cuando vos decís la O extrema Duhovne derecha, últimamente, o Praguey. la extrema derecha, Macri. ¿En dónde ubicamos en el mapa político a Patricia Bullrich o a Larreta, no? No, por supuesto, no. Ellos no son la derecha. No, porque creo que ellos están del mismo lado. Yo creo, me estoy refiriendo al sector progresista. Nosotros, con un grupo de profesionales que me han acompañado durante el Corralito, y además con gente que trabajó conmigo en el Partido de la Gente, que lo creamos en esa época, y otros profesionales. Ahora me está esperando, por ejemplo, Sandra Dodge, que fue ex legisladora. Está Mario Daniele conmigo, que estuvo como secretario parlamentario en el Congreso. Bueno, diversos profesionales, tenemos un proyecto y lo primero que hacemos yo como ex senador es analizar, mira Campolongo. No, te está esperando. Él se toma el tiempo, ¿viste? Él analiza, analiza. Y después clava, ¿viste? El aguijón. Mira, analizamos el presupuesto, porque a mí me tocó 6 veces analizar como senador, y acá sobraron 130.000 millones de pesos en el presupuesto de la ciudad. Y estamos viendo que las ratas los muerden a los chicos en los colegios. Entonces, ¿Cómo decir, sobraron? Infraestructura, se podrían haber construido ¿Sobró plata? 130 escuelas. No se subejecutaron, que significa para la gente, no se utilizaron 130.000 millones. ¿Alguien se lo está guardando quizá para la campaña?
Se podrían hacer con ese dinero 5 kilómetros de subte que nunca se hicieron, por ejemplo. Me parece que es una cuestión central la del presupuesto. Nosotros por eso hicimos un lanzamiento de ideas. Creo que el vecino lo que quiere, estamos viendo las condiciones de la basura, ver qué es lo que debe hacer un jefe de gobierno, la basura al tránsito. Ahora, y la seguridad, que es lo que más reclama la gente. Y sobre todo los jóvenes, la conexión, los espacios verdes, que hoy parece que la ciudad es un gran negocio de cemento, tiene más derecho humano, no el que quiere una vivienda o alquilar, sino los grandes desarrollos económicos e inmobiliarios. Me parece que ese es donde hay que trabajar para decir, vamos a proteger, por ejemplo, la identidad de los barrios, que es lo que piden los vecinos, la identidad de los barrios y su cultura y por ende el medio ambiente. Nito, la ciudad de Buenos Aires es parte de la Argentina, con lo cual me imagino que también a la hora de pensar proyectos o evaluar en qué condiciones, si vas a una precandidatura o en algún momento te toca ser jefe de gobierno de la ciudad, hay un contexto social, político y económico. Sí, por supuesto. Vos obviamente con lo del Corralito te pusiste muy activo en la política. Quiero preguntarte, ¿este contexto que estamos viviendo tiene alguna simetría con ese? No, en aquel momento había una ley de convertibilidad que era inaguantable, no se mantenía en el tiempo. Por eso les recuerdo a los admiradores de Cavallo, que nos llevó a explotar con el Corralito y a explotar con la convertibilidad, digo, porque por ahí los confunden. Hay quizás muchos jóvenes que tenemos que decir, y grandes también. Ojo con los que admiran a Cavallo, ojo con los que nos proponen políticas que ya se implementaron en la Argentina. ¿Lo decís por la dolarización que propone implementar Milei? Una locura, pero una pérdida de identidad de nuestra moneda, de nuestra soberanía económica. Y encima con una moneda como el dólar, hoy acá parece que sube, en realidad baja nuestra moneda, hay que mantener el valor de la moneda argentina. Y está bajando en el mundo entero, no nos vamos a atar a eso. No les está yendo muy bien a los gobiernos administrando el valor del peso, ¿no? No, yo creo que hay que preservar el valor de la moneda. Eso es lo que está pasando, no es que sube el dólar, es nuestra moneda que se está devaluando. Se está acribillando el peso. ¿Qué tal, Ramón Indart? Yo quiero volver breve al inicio, porque vos fuiste senador por Corrientes del 2009 al 2015, fueron varios años. Vos fuiste candidato a gobernador de Corrientes. Sí. ¿Qué pasó en Corrientes que te viniste para acá? Porque yo entiendo que esto de decir, bueno, Jorge Macri se muda de Vicente López a la ciudad, está cerquita. Kicillof es de la ciudad de Buenos Aires y es gobernador, está cerquita. Corrientes está a 600 kilómetros de acá. Sí. ¿Qué pasó en Corrientes para venir para acá? Primero, yo tenía emprendimientos agropecuarios en Corrientes, tenía mi domicilio ahí y creé un partido que lo vamos a ampliar a la ciudad de Buenos Aires, se llama Cambio Popular, en Corrientes y en el Chaco, junto a mi hermana Amelia Artaza y una serie de dirigentes. Tenemos el partido ahí, lo vamos a ampliar acá y en la provincia de Buenos Aires para llegar en un momento a los 5 distritos y tener un partido nacional. Porque en realidad mi esposa me convenció de decir, ¿por qué no haces política donde comenzaste a hacer política y donde vivís? Hace 44 años que vivís en la ciudad de Buenos Aires, en la industria 44 cultural. años. Sos un protagonista de hace mucho tiempo. Pero pará, entonces, si viviste 44 años en la ciudad, ¿por qué hiciste política en Corrientes? ¿Cómo? Si viviste 44 años en la ciudad. Sí. Bueno, en Corrientes porque tengo un lazo de amor y de sangre con Corrientes. Desde mi bisabuelo en adelante todos vivieron en Corrientes. Yo viví hasta los 18 años en mi provincia. Y en ese momento yo terminaba una elección acá en la ciudad y me propuso Colombia en su momento ser candidato a senador y yo tenía el domicilio en Corrientes. Bueno. Y entonces acepté el desafío, presenté más de 300 proyectos y participé en 462, se aprobaron 200 y tengo proyectos aprobados en el Senado de la Nación. Con lo cual el tema del domicilio que tanto se está... mi compromiso con Corrientes yo creo que puedo ser muy útil desde acá también porque hay que tener un pensamiento federal desde la capital. No tener esta cultura que parece que tenemos un enclave en la ciudad de Buenos Aires. No, la ciudad de Buenos Aires es la capital federal, es de todos, que debe contribuir además en el acceso a las provincias, en su comercialización, en lo institucional. Bueno, sería deseable. Ahora, Anito, me parece interesante analizar esto con vos, porque acá hemos tenido interlocutores de todo tipo, color político, y se ha objetado un poco esta decisión de Jorge Macri
de ir por la ciudad, cuando hace poquito nada más estaba en la provincia. ¿Vos crees que eso no es un ahí es tema a distinto. mirar o Miren, a condicionar? Yo estoy conforme a derecho en el sentido, en primer lugar, nací en la ciudad de Buenos Aires el 1 de octubre de 1959 y viví 44 años que vivo en la ciudad. Y conozco la ciudad y he trabajado como docente 15, 20 años como docente y llevo otros tanto como artista y como productor teatral, digamos. Lo de Jorge, lo de Macri, bueno, es un poco irregular, insólito. Es un intendente con permiso en Vicente López y viene acá, es un poco insólito. Pero bueno, por supuesto que habrá reclamos judiciales. ¿Vos harías un reclamo también por su No, candidatura? yo no haría un reclamo. Yo estoy tratando de ir por la positiva, digamos. Vos vas por la tuya. En el Quiero sentido ir a de la que, tuya. en el sentido que nosotros hacemos propuestas claras. Sí, tengo para reclamarle a Jorge Macri el presupuesto, porque él es jefe de gabinete. La jefatura de gabinete está manejando 157.000 millones en este momento que le sobran a los porteños. Hay que devolverle el tributo a los vecinos de la ciudad que pagaron de más. ¿Cómo que pagaron de más? Y pagaron de más, entonces, si hay 130.000 millones que sobran, ¿para qué están? ¿Para la campaña? Esto lo denuncio públicamente, además y con todo respeto. Pero uno se pregunta, si según el Observatorio de Derecho en la ciudad sobraron 130.000 millones, ¿dónde están esos 130.000 Pero millones? vos estás poniendo algo que es muy importante, Perdón, pero le muy digo, grave. Pero muy es grave y además... Es malversación de fondo lo que vos estás marcando. Es un acto criminal, en el sentido de que desde el punto de Pero vista no fuiste a moral la y justicia criminal, para ver una explicación. hay alguna denuncia penal en la cual algunos sí podemos llegar a adherir a esa denuncia, porque con eso que se puede... Hoy estamos viendo la infraestructura en las escuelas, estamos viendo diversas necesidades que tiene la ciudad y resulta que sobran, entonces se lo están guardando para la campaña, se puede preguntar uno. Y está... La jefatura de gabinete, le vuelvo a decir, maneja 157.000 millones en este momento. Eso sí tengo para recriminarle más que el domicilio, que lo harán otros además, ¿no? Nito, bueno, Ramón te preguntaba por qué la Ciudad de Buenos Aires. Yo quiero preguntarte por qué la política. Vos sos un artista consagrado, que la gente te tiene afecto por tus logros también como empresario. Seguís siendo Para mí empresario. es una pasión, ¿Por qué es la un política? camino de vida la política. Quizá desde mi bisabuelo en adelante todos hicieron política, los artistas en mi casa de adolescente y de chico no se hablaba de otra cosa que no fuera la política. Yo salí el artista un poco en la oveja Pero el negra de artista la familia. gente lo quiere. El artista genera fanatismo. Pero la además- política está generando costados de pero odio que a además, veces no podemos entender. Además, realmente. Marcela, en este momento hace falta más que nunca política. Te digo porque veo irnos a los extremos. Si no hay política, hay dictaduras. Epa. Si no hay políticas, hay dictaduras. Entonces, cuando nos hablan los políticos, la Vito? política, y le dan ahí, hay que mejorar, hay que ponerle células, a ese cuerpo enfermo de la política, células sanas hay que ponerle. Pero no hablar y descalificar absolutamente. Yo reivindico la política. Mi padre murió con un Fiat 600 usado haciendo política. Entonces, cuando me hablan de robar y cuando me hablan de... Para mí no sé. ¿Pero los políticos roban para vos? Y seguramente algunos se sirven de la política más que servirse. Muchos. Yo creo que hay mucho para cambiar, es cierto. No solamente reducción de gastos, sino que hay mucho para cambiar en la política con vocación. Pero lo que tenemos vocación política, tenemos que hacerla hoy más que nunca, porque vemos que nos llevan a estados casi autoritarios a los argentinos, a proponerle eso a los jóvenes. Me parece que... Y los jóvenes se van a dar cuenta, no es solamente el Estado, no es su enemigo, hay que abrir el Estado para los jóvenes, para que sus proyectos desde el Estado puedan verse realizados sus sueños, pero hay que abrirlo, hay que participar, lo mismo que pasó en el 2001. A ver, tenemos la encuesta y ahora ya le paso la pelota a Carlitos. Tenemos los resultados de la encuesta. Vos sabés que todos los programas tratamos de plantearnos en producción una encuesta que tiene que ver con lo que la gente muchas veces se pregunta para ver la gente que nos sigue, quienes leen las redes del canal en a24.com, que responden. Y ayer plantamos la semillita y hoy tenemos el resultado, creció la planta. Mira, ¿qué productos estoqueás en tu casa? Bueno, No me sobre alcanza. La mayoría no estoquea nada porque no Y se puede, el alimenta, a mí me- 47%. Y después van Por supuesto. alimentos no perecederos, después higiene y lácteos. No discriminamos porque no tenemos tantas opciones, pero te puedo asegurar, porque lo hablo con el supermercadista, la gente se vuelve loca por el papel higiénico. Ya, por yo ejemplo. fui al supermercado ahora, antes de ayer, que vamos con Cecilia, y yo soy clase media.
Y en este momento estoy llegando justo, pese a que estamos trabajando bien. Con lo empresario. Y que uno tiene una posición buena, yo tengo teatro. Importante y sin que embargo, sos. estoy endeudado también con deudas. Sí, tenemos que sacar crédito, me refiero, para cumplir muchos objetivos. Y hoy lo ve uno en la clase media y ni pensar de los que hoy están con el problema del alquiler o de las casas. Por eso hablo de que tenemos que abordar la política urgente más que nunca. ¿Hay que cambiar la ley de alquileres? Sí, yo creo que ahora que se renueva cada año y a través de la inflación, me parece que hay que abordarlo desde la ciudad, por lo menos, trabajar con la garantía que sea a través del sueldo y no de la propiedad, que va a ser mucho más fácil. Pero no hay que preocupar tampoco a los propietarios para que puedan seguir generando la oferta. Totalmente. Ahora, Carlitos. tenemos que abordar lo del alquiler temporario, porque eso la mayoría de los propietarios terminan alquilando Airbnb. Informalmente. Bueno, hay que abordarlo, porque es una situación, es un derecho humano la vivienda. Y no es posible que solamente le demos financiación grande a los grandes emprendimientos inmobiliarios y no al ser humano, las familias que necesitan hoy en Buenos Aires. No, la situación de la vivienda realmente es de una emergencia absoluta. Carlos, te paso la palabra porque yo no te veo desde acá. No, dale. Nos cruza una cámara. Pero estamos tan cerca, mi amigo. Nito, ¿vos sabés en qué estado están las licitaciones de los servicios públicos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Desde hace años. Y bueno, mira, en eso va a haber que revisarlo, sobre todo lo de la basura, higiene, etcétera, y lo que tiene que ver Están con extendidos algunos, sí, se han desde hace extendido, años. bueno, eso va a tener que ser un tratamiento de la legislatura, porque si no, tampoco Sí, se pero puede hay tomar una que decisión concientizar, por porque decreto. todo el mundo se queda con los monumentos, ¿no? El puente de Belgrano, sí, son obras que hay que hacerlas, que los pagamos nosotros, los contribuyentes. Pero no veo un proyecto de ciudad acá. Sí, mira, lo pese que a hay todo. proyectos en la ciudad son permanentes, si uno revisa la legislatura, permanentes de modificación del Código de Planeamiento Urbano, siempre para un negocio inmobiliario, que esos departamentos los pueden, para hablar en criollo, lo pueden alquilar gente de la clase media para arriba, o que tiene un poder adquisitivo enorme, o que lo hace para comprarlo para inversión, pero no para la mayoría de los porteños que quiere alquilar o comprar una vivienda. Me parece que en eso, desde el punto de vista, hay que tener un gobierno en la ciudad más humanista. Me parece que por eso es que propongo la alternancia ciudadana que estamos proponiendo Nito, nosotros. vos también sos actor con larga trayectoria como actor en la Argentina, y viste que en su momento, todavía hoy se habla de, bueno, ¿qué actor? Algunos le dicen los actores K, quizá yo le diría a los actores peronistas, después están los actores que están por el lado más del radicalismo y demás. ¿Vos sentís hoy que actores que antes quizás hablaban del ajuste, de lo que les costaba llegar a fin de mes, hoy están más en silencio? ¿Notás algo así? Mira, yo creo que lo que ha pasado, actores que estaban acompañando a este gobierno, por ahí están un poco con a la expectativa de que se va a resolver con la inflación, qué va a pasar con el frente. Yo creo que hay que salir a abordar la política más que nada y no tener miedo. ¿Qué sería la expectativa? He tomado siempre está buena la palabra. he tomado siempre compromiso aún en los momentos difíciles y hay que seguir haciéndolo por la idea. Y deberíamos respetarlos a todos y dirimir en las elecciones, pero no... Sí, lo que pasa es que la grieta no perseguir también... al que piensa distinto. La grieta está empujando eso, a la falta de respeto y de tolerancia por la discusión de ideas. Yo digo siempre, nosotros hicimos esta propuesta de programa y este espacio en el canal para que todos las personas que tienen una identificación ideológica puedan con respeto venir y debatir. Le entrevistamos a todos, invitamos a todos, pero son pocos los lugares que quedan así y ojalá no se terminen acortando cada vez más. Pero sí, eso reconozco, y lo digo un poco en broma, un poco en serio, pero para hacer política hay que tener cuero de yacaré. Por eso te digo. Y además ligás las descalificaciones a través de las redes sociales, seguramente estará ocurriendo campañas con este programa. de que desestiman. Pero tenés que tener esa vocación de decir, bueno, me tengo que aguantar esto. La gente valora si uno sinceramente sigue con su ideal. Después, yo fui senador 6 años, volví a trabajar y sigo trabajando y sigo produciendo. No vivo de la política, vivo de mi teatro, de la producción. Eso es importante, porque no todos los políticos pueden decir eso. Pero sí vivo para la política. Por eso Cecilia me decía, bueno, hacé política, ya que tanto jorobás con la política, hacé política donde vivís. Claro.
Además apasiona, de tener digamos. un partido en Corrientes, por supuesto, mi compromiso con mi provincia sigue siempre intacto, y, digamos, y la siento como mi provincia porque de mi bisabuelo en adelante, Claro. mi familia. Ahora, Anito, hablamos de la ciudad, hablamos de Corrientes, o tu corazón y tu militancia acá en donde vivís, tu corazón en Corrientes, tu militancia donde vivís acá. Sí. ¿Qué país imaginás que viene después de diciembre? Mira, yo pese a todo lo que se dice que la Argentina, lo peor que podemos decir que la Argentina no tiene destino, eso es una pavada, y para desmoralizarnos, la Argentina tiene digamos, estamos sabiendo, a ver, uno se pregunta, ¿qué tiene Japón que no tenemos nosotros? Es decir, ¿tiene Japón, tiene petróleo, tiene litio, tiene productos primarios como tenemos nosotros? Es decir, la Argentina le hace falta obviamente un proyecto nacional para salir de esta crisis, y yo creo que hace falta un acuerdo nacional entre el poder formal, que es el poder que elige la gente, y el poder real que pagan las campañas de los políticos, el poder real económico de las grandes corporaciones, los sindicatos, los trabajadores también. Es decir, hace falta un acuerdo de grandeza. En la dirigencia hace falta grandeza, Claro. en el oficialismo y en la oposición. ¿Pero estás viendo candidatos que tengan la altura moral de lo que estás explicitando? ¿Puedan llevar ese lugar a Argentina? Sí, pero no se puede hacer porque hay una especulación, hay una oposición. Cuando uno está gobernando, primero no se llama un diálogo completo con la oposición, y la oposición está esperando que ese gobierno se caiga porque sabemos que... O sea, es decir, están especulando. Me parece que esa especulación no le hace bien a la nación. No tenemos un proyecto nacional de país, salir de esta crisis hermanados, sino no, al contrario. Además, uno se posiciona cuando hay conflicto. Vos viste que hay una persona que sale a los gritos a insultar a toda la clase dirigente, y mide esa persona. Un hombre que... Ahora, bueno, es concretamente, psicólogo. ¿quién pensás que va a ser el próximo presidente? ¿Quién Yo creo que va a sentís que ser tiene el próximo posibilidad? presidente, va a ser lo estamos viendo, va a ser pese a esta dificultad, va a ser de un espacio progresista, me parece. Va a ser de un espacio progresista, no va a ser un liberal, porque sabemos lo que ocurrió en el último gobierno. Sé lo que hiciste el gobierno pasado, como la película, que nos endeudaste tan rápidamente y que se fugó. Progresista de Juntos por el Cambio. Se fugó ese dinero prestado, digo, porque estamos como los que... No creo que sea Juntos para el Cambio, no. ¿Vos crees que va a gobernar un peronista? Porque lo veo absolutamente atomizado, y tampoco ha contribuido en el medio de una pandemia, cuando hay guerra, en las dificultades. Juntos por el Cambio no ha contribuido en absoluto por lo menos a buscar, a colaborar a que los argentinos estén mejor. No ha contribuido para nada. Por eso yo soy muy crítico de mi querido partido de origen, el radicalismo, que ha acompañado políticas conservadoras y liberales. ¿Pero vos con creés Macri. que el próximo presidente es peronista o radical entonces? Yo creo que va a ser algo del consenso, pero no va del espacio, como te decía, no va a ser de un espacio liberal que ya vivimos. Ni Juntos por el Económicamente Cambio, liberal y ni conservador, Milei, como se están digamos. proponiendo. La Argentina necesita mayor inclusión, como necesita Buenos Aires mayor inclusión. Necesita pensar que la Pero el Argentina tiene progresismo, muchos Nito, el derechos. progresismo también tiene que aportar en todo caso conceptualmente, no la cosa discursiva solamente, porque hemos vivido periodos y gobiernos autollamados progresismo, pero después descubrimos los sueldos que cobran, evidentemente. todo ese tipo de cosas. Sí, Eso Carlos, desnaturaliza la política. Hay que hacer una autocrítica, sí, y hay que mejorar la política. Hay que mejorar la política, hay que hacer una autocrítica de lo que hicieron los que gobernaron hasta acá también de este gobierno. Hay que hacer una autocrítica. Pero la Argentina, yo he hecho políticas comparativas, he hecho Perú, siendo senador me tocó estar en Perú, en Bolivia, en Brasil, en Uruguay, en Chile. Y la Argentina tiene derechos que muchos países latinoamericanos, con todo respeto, no lo tienen. Por eso a veces sale cara y gastamos de más, pero la Argentina tiene salud pública, mal que malo, tiene educación pública, y cuando se producen ese tipo de crisis hay una red. Tal vez no te alcanza para llegar a fin de mes con esa red social que hay, pero la Argentina tiene derechos, desde los derechos, ni hablemos de los derechos humanos, que siempre estamos a la vanguardia. Y bueno, entonces me parece que hay que consensuar un proyecto nacional. Bueno, esperemos, Nito. Te esperamos entonces a ver con quién haces alianza cuando definas eso. Mira, hoy la Me ley gustaría. de la ciudad electoral nos permite... ir solo. Nosotros tenemos toda la intención de estar independientes de las grandes estructuras, no estar condicionados.
y nos da la posibilidad la ley a través de la boleta única, así que por lo tanto vamos a ir con nuestro partido. Nito, muchísimas gracias. Un gusto A vos, conocerte. un La verdad, placer. mucha admiración también por lo que Gracias. sos como Y a artista, ustedes, como por favor, empresario. buenas tardes. Gracias. Saludos a Cecilia. Sí, Saludos a Cecilia también, que la admiramos mucho como mujer de ella. Ahora, esta noche canta, ¿Sí? así que la tengo que acompañar. Bueno, la próxima, vení con Cecilia también, te Bueno, lo propongo. bueno. Gracias, Nito. En un instante nada más vamos a estar hablando de un tema que nosotros no olvidamos. Tenemos un compromiso, lo dijimos desde este programa. Periódicamente vamos a volver una y otra vez a ver cómo está Rosario, cómo está Santa Fe. Por eso está con nosotros Roberto Mirabella, que tanto ha trabajado denunciando lo que está viviendo esta provincia y lo que está viviendo la ciudad de Rosario, porque Rosario sigue caliente. Te lo contamos después del corte. La noticia es de último momento. Alberto Fernández, el presidente de la Nación, suspendió un acto en el conurbano bonaerense. Iba a estar con Victoria Tolosa Paz, su ministra de Desarrollo Social, y quienes dicen a quien él elegiría como candidata a gobernadora. ¿Y por qué no fue? Producto de la corrida cambiaria. Su agenda fue en la Quinta de Olivos y luego en Casa de Gobierno, hablando constantemente con el ministro de Economía, Sergio Massa, por la intervención del Banco Central para frenar la corrida cambiaria. Mañana será un día clave para esta corrida. Mañana además esperemos que haya novedades de los Estados Unidos o entrado el fin de semana, pero la agenda del presidente cambió por la corrida del dólar. Bueno, todo muy normal, Roberto, ¿no? Para hacer política. Digo, qué Todo momento, qué momento para el oficialismo. Una familia muy normal, decía Charlie. Taratata. No, verdaderamente nos sorprende un poco que la interna ya es tan evidente, que evidentemente se generó una crisis económica a colación de una crisis política. ¿Cómo estás evaluando el escenario? No, muy preocupado porque aparte de la vulnerabilidad y la sensibilidad que tiene la economía argentina, parece que siempre estamos al borde del abismo. Y una continuidad de improvisaciones no hace una estrategia, no hace un plan. Y me parece que pagamos la consecuencia de esto. Quizás yo le reconozco un mérito al ministro Massa cuando decidió renunciar en la Cámara de Diputados y asumir como ministro para que esto no vuele por el aire. Pero me parece que estamos en una situación donde hay cosas que le podemos echar la culpa quizás a Dios por la falta de lluvia y por la sequía que tenemos. Pero hay cuestiones que son propias de lo que significa tener un plan económico a corto, mediano y largo plazo. Las situaciones que estamos viviendo en el país, las fluctuaciones de la brecha cambiaria, de la reserva de dólares, de la inflación, son temas que tienen que ver con tener o no tener un plan económico o tener o no tener improvisaciones. Y me da la impresión de que estamos frente ante una situación muy, muy compleja. Yo no quiero echar más leña al fuego porque eso no contribuye. Lo que pasa es que falta mucho para agosto, ¿no? Y uno esperaba que estos vaivenes en el mercado financiero y demás fuese después. Están muy pendientes, y veo muchos, en mi espacio, en los otros espacios, de las candidaturas y del proceso electoral, y poco pendientes de lo que vos le preguntabas antes a Artaza. ¿Qué país? ¿Cómo se gobierna este país? No a partir de diciembre, de acá hasta diciembre, que faltan 8 meses. A este gobierno le faltan 8 meses para finalizar el mandato. Lo que pasa es que en el medio está la gente, ¿viste? Discutan de candidaturas. Yo entiendo que las candidaturas son importantes porque cuando hay un liderazgo la gente puede elegir qué liderazgo quiere, pero hemos acá entrevistado a muchos candidatos que se proyectan como tal. No está muy claro qué proponen. Ahora, eso ya sería a largo plazo, porque en Argentina la urgencia es este corto plazo, cortísimo plazo, de acá a agosto, y después de agosto a octubre, y después de octubre a diciembre. La urgencia la tenemos ya. ¿Por qué? Porque yo vengo de una provincia de Santa Fe que me limito a hablar de eso, que es lo que conozco, recorro, hablo con los productores, hablo con las entidades intermedias, hablo con la gremial empresaria, y la urgencia es que los trabajadores formalizados, Rosario tiene el nivel de desempleo más bajo de los últimos 40 años, pero no llegan a fin de mes. Y el problema que tiene el 30% de la población es que no sabe cómo renovar el contrato de alquiler. Y los productores están pasando la peor sequía de los últimos 100 años.
¿no? Y la preocupación del gobierno es que van a dejar de recaudar 20.000 millones de dólares. Y acá la preocupación es que estamos dejando un tendal de productores en el camino. O sea, hay una visión también centralista de cómo le sacamos recursos al interior. Y nos preocupamos cuando hay sequía y no pueden venir esos recursos. Y jamás nos estamos preocupando de ver cómo fortalecemos eso. A veces parece que seamos tratados como una colonia, a ver cómo le extraemos la mayor cantidad de recursos y cuando pasa esto nos preocupamos por ahora porque no están. Entonces, me parece que también falta en la Argentina la construcción de una visión de desarrollo. Y esa visión de desarrollo no se construye de Plaza de Mayo, se construye desde el interior productivo del país. Esto me parece que es el cambio fundamental. Acá estamos llenos de falacias. No es campo o industria. En mi provincia es campo más industria. Claro, el fantasma del campo. Pero en el interior no se condena al productor agropecuario, no se condena al empresario agropecuario. Se hacen negocios con ese productor o ese empresario. La provincia de Santa Fe, que además en estos últimos 200 años podemos decir que han sobresalido santafesinas y santafesinos en el arte, en el deporte, a nivel científico, a nivel económico, fue central en el desarrollo del país. Belgrano hizo la bandera en Rosario por primera vez en la historia. La única pelea que dio San Martín en tierra argentina la dio en San Lorenzo. En mi provincia se firmó la primera Constitución Nacional en 1853, que se cumplieron 170 años. En mi provincia se alzó la voz del campo en contra de los arrendamientos usurarios, que se llamó el Grito de Alcorta. ¿Sí? Eso posiblemente pase ahora porque hay un cansancio tremendo, además de la discriminación y la injusticia que se vive producto de un centralismo cada vez más fuerte, de toda la situación de desconocer lo que vive el interior productivo, que son los que producen riqueza y que después cuando pasa la sequía nos rasgamos la vestidura porque no tenemos Ahora, ha habido los presidentes dólares. en nuestra historia, estimado diputado, que vienen del interior profundo, vamos a llamarlo así, llegaron a la capital, fueron presidentes y no hicieron nada por el federalismo. ATN y era la zanahoria para ver el que se portaba bien, le dábamos... Digo, es muy revolucionario el cambio que hay que hacer, me parece, ¿no? La otra cuestión es cómo se busca el equilibrio. Yo estoy con eso. Ahora, acá hay un candidato que dice, lo primero que cuando se sienta acá en el estudio, dice, hay que eliminar la sustitución de importaciones. Me parece una falacia. Ya lo hizo Martínez de Oz, lo hicieron todos durante el proceso. Entonces, ¿dónde está la sensatez? Esto es lo que yo me pregunto. Yo creo que la sensatez la encontramos cuando yo recorro la provincia y de las 10 empresas de sembradoras más grandes del país, 9 están en mi provincia. Sí, lo sé. Y una de ellas, que está en Astron, quiere en el 2030 estar entre las 5 principales fabricantes del mundo. Ahí está la realidad. Sí, eso. ¿Sí? No en esta falacia que construimos en Buenos Aires. Ahí está la realidad. Cuando yo recorro mi provincia y lideramos la cadena láctea, lideramos la cadena cárnica, y después tenemos que rogar a Buenos Aires para que nos construya una ruta o nos mande gendarme a Rosario. Este país no se puede construir de esta manera. Yo recuerdo siempre lo que decía un presidente de Francia, Mitterrand, a principios de los 90, y decía, Francia se tuvo que hacer con un poder centralizado fuerte. Hoy debe descentralizarse para no deshacerse. Esto me parece que es lo que le pasa al país. Somos sumamente federales para cobrar impuestos. Pero, y después Roberto, sumamente unitarios para repartirlos. Y esto lo está sufriendo el interior, lo está sufriendo la provincia de Santa Fe. ¿Esto es peronismo? Es una buena pregunta. Yo lo que digo Porque es que yo más lo que allá de estudié ponerle un rótulo no es esto, peronismo. político partidario, yo sinceramente hoy estoy embanderado en la defensa de mi provincia y eso no tiene bandera política. Pero abandonar al interior del país. A la producción de mi provincia, que es sumamente rica y diversificada. Defiendo a sus científicos. Te voy a dar un dato. El descubrimiento de la semilla resistente a la sequía no la hizo Monsanto, la hizo una investigadora del CONICET Santa Fe. Y la que comercializa esa semilla es una empresa de biotecnología que tiene su sede en Rosario, que es Bioceres, que es la única empresa de biotecnología de América Latina que cotiza en la Bolsa de Nueva York. Esta es la realidad. Desde ahí construimos una visión de desarrollo que es lo que necesita la Argentina. Y el problema es que están todos pensando en el proceso electoral, ¿sí? Y no están pensando en ver cómo solucionamos el problema inflacionario, qué está pasando con el dólar. Digo, el informe que escuché del Fondo Monetario Internacional es lapidario. Digo, ¿para qué hicimos un acuerdo con el fondo? No lo hubiéramos hecho. Digo, si después lo incumplimos... Al comienzo del programa planteé esto mismo que estás diciendo vos. Digo, al final nos habían dicho que el peor escenario era el default y que de esta manera íbamos a tener los dólares para evitar
para evitar lamentablemente movimientos del tipo de cambio que dañan y que erosionen constantemente el bolsillo de la gente con inflación. Está pasando igual. Tal cual, tal cual. Y ahora no tenés a quién pedirle más dinero. Entonces, yo te pregunto, mañana va a hablar Cristina. ¿Qué sensación tenés? No hay salvadores mágicos en este país. No hay una persona salvadora. Te diría que ni Messi ganó el Mundial él solo. Lo ganó un equipo, ¿sí? Con un técnico. Entonces me parece que estamos muy preocupados en de agarrarnos de quién nos puede salvar, o algunos dirigentes preocupados de quién lo puede salvar, cuando en realidad la preocupación de este país es hoy, es mañana. Es cómo pagamos el alquiler, es cómo bajamos la inflación, es cómo aumentamos el poder adquisitivo de los trabajadores formalizados. Este es el problema que tiene el país, ¿sí? No, yo creo que seguramente los dirigentes políticos más importantes de la Argentina deben estar pensando en esto, más allá de la coyuntura electoral que tengamos que vivir o qué país vamos a tener no sé, yo te a lo partir pregunto de a vos. diciembre. Presentaste un montón de proyectos, hemos charlado de varios. ¿Te dan bola? ¿Tienen ganas de sesionar, de ocuparse de cambios estructurales? ¿La política quiere eso que vos proponés, por ejemplo? Es una buena apreciación, porque tiene que ver con esto. Nosotros en Santa Fe tenemos un problema serio con el tema de la seguridad y con el fortalecimiento de la justicia federal, que tenemos una estructura de hace 40 años, cuando el delito del narcotráfico, el contrabando, el lavado de dinero, no existía en el tamaño que existe hoy. Llevamos adelante un proyecto, los 19 diputadas y diputados por Santa Fe, de todos los partidos, todos. Lo firmamos y lo presentamos en mayo del año pasado. ¿Sabe cuánto demoramos para que lo aprobemos? ¿Cuánto? 10 meses. 10 meses desde que lo aprobaste, lo hiciste. Desde que lo presentamos. Estaba listo para instrumentarse. En mayo del 2022. Positivo esos votos. Claro, todos, sí, obviamente. Pero terminamos 10 meses después aprobándolo. Claro, sí. Está bien, tuvimos que persuadir a todos los diputados y diputados de todo el país por qué Santa Fe necesitaba esto. Pero digo, también cuando hubo una vocación y una voluntad compartida por todos los partidos, desde el interior, nos cuesta instalar esto en la agenda de Buenos Aires. Este es el problema. Qué vergüenza. Digamos, acá se tiene que entender además que la Argentina no empieza ni termina en Buenos Aires. No, lo estamos viendo con la sangría de reserva, ¿no? Desde el interior de la Argentina. Este es el problema de fondo que decía Carlos recién. ¿Cómo salimos de esta? ¿Cuál es el plan económico? Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el programa económico? Digamos? No tenemos idea ni cuál es el presupuesto, de hecho, porque ya no se está cumpliendo con ninguna de esas variables. Tratar de buscar dólares. Esto es lo que me parece, tratar de buscar dólares y sacarle a los que producen los dólares, que ahora estamos asustados porque por la sequía no lo podemos tener. Claro. Ahora, vos fíjate, ni la capacidad para ayudar a los que producen los dólares. Tenemos que renegar y mendigar que ayuden a los productores. ¿Vos tuviste que presentar un proyecto? Plan que tenés. Obviamente, tuvimos que presentar proyectos. Yo lo acompañé al gobernador y al ministro de la Producción. ¿Cuánto impactó en Santa pero Fe? ya que le preguntás eso, porque justamente hay un proyecto del diputado que tiene que ver con los créditos para comprar máquinas agropecuarias, para mejorar, para aquellos que están afectados. En este momento digamos, la coyuntura tan extrema hubo desde subsidios, tasa cero, créditos a largo plazo, pero nada alcanza, ¿sí? La sequía le impactó, para decirle a Ramón, a toda la bota santafesina. ¿Sí? Si remonto a la sequía del 2016-17 o a la del 2011, era regional. Sí, estábamos en el norte de la provincia, en Tostado, y decía 200 kilómetros más abajo, podía comprar comida para el ganado. Ahora toda la provincia entera, a todo, al sector agropecuario, ganadero, a la lechería, al sector que hace frutihortícola, a todos los sectores le impactó en la línea de flotación. Por eso estamos como estamos. Pero yo hay algo que no puedo entender. Vos tuviste que presentar un proyecto para que se dé crédito blando a estos productores que van a quedar en offside, porque el que se salva de el año que viene no sé cómo reinvierte. ¿Eso no lo tendría que haber hecho el gobierno por motus propios? ¿No un diputado teniendo que forzar una discusión que lleva mucho tiempo parlamentaria, como acabas de contar? Sí, yo le reconozco al secretario Bailo que es de Entre Ríos, es consciente de lo que está pasando y quizá no tiene todos los elementos, las herramientas para poder dar respuestas. Pero la verdad es que en general en el interior productivo nos sentimos que se produce mucha discriminación y muchas injusticias. Te voy a dar un dato en el tema seguridad. El Ministerio de Seguridad de la Nación gasta por habitante en Santa Fe 2.200 pesos y en Capital Federal gasta 50.000. Santa Fe está última en el ranking.
22 veces más se gasta en Capital Federal. Digo, esta es la prioridad que se tiene para mi provincia en uno de los temas más complejos que tiene la Argentina, que es la narcocriminalidad y que lo que pasa en mi provincia no pasa en otros lados del país. Digo, no funciona de esta manera. Por eso digo, a veces parece que en vez de estar integrados a una nación estamos anexados. Totalmente. Digo, y lo único que se piensa es ver cómo le sacamos recursos. Y ahora que hay sequía estamos preocupados. Roberto, me gustaría invitarte por ahí la semana que viene para ver cómo se analiza el nuevo esquema político, ¿no? Después de lo que pueda llegar a decir Cristina. Pero es muy importante esto, ¿eh? Y nosotros estamos con el interior porque nos ven, así que gracias por haber participado. Gracias, para que Marce. sepas. Gracias. Te cuento a vos del otro lado que si este fin de semana estás en la ciudad de Buenos Aires, tenés planes interesantes para hacer. Vamos con los primeros días que tenemos ahora de mayo, hasta el lunes 1 de mayo, los últimos días del Bafisi, ¿eh? Acordate que este festival de cine independiente se dio durante 13 días y le da bienvenida al cine en salas tradicionales del centro porteño. También tenemos Buenos Aires celebra Venezuela a lo largo de la jornada del día 29 de abril de 12 a 18 horas. Vamos a tener 60 stands gastronómicos, artesanales y culturales de acceso para que distintas personas puedan ir y disfrutar de platos típicos. Además se va a presentar grupos musicales, van a invitar a bailar a todo aquel que tenga ganas de tomar conocimiento de la cultura de Venezuela. Y también Los Años cuenta la historia de una misma persona en dos momentos muy diferentes, a los 30 en 2020 y cuando tiene 60 en 2050. Esta obra de teatro que se presenta en San Martín, el Teatro San Martín, la podés disfrutar hasta el 6 de mayo a las 20:30 horas. Nos quedamos sin tiempo, nos reencontramos mañana porque tenemos mucho más para que sepas, pero mañana, a las 6 de la tarde. Ya llega en la continuidad informativa de A24 Facu Pastor. Chau, hasta mañana.